Vamos a ver, o vamos a ir continuando con lo que estábamos haciendo. Hemos comenzado analizando el método de los nudos. Para el método de los nudos, primero tenemos que calcular las características geométricas. Luego de calcular las características geométricas, tenemos que proceder con el cálculo de las reacciones, como si toda la cercha fuera una viga o como si fuera un pórtico, en realidad como si fuera un solo elemento. Claro, ustedes han visto que hay cargas que están distribuidas a lo largo de la cercha. Bueno, las consideramos a la cercha como un solo elemento. Esa es una ventaja interesante de la cercha para el cálculo de reacciones. De esa forma podemos calcular las reacciones. En este caso, la vertical en A, la vertical en E, la horizontal en E, que son las tres incógnitas que tenía esta estructura. Estamos resolviendo por el método de los nudos. Por lo tanto, hemos partido de un nudo que tenga dos incógnitas. Recuerden que tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, y esto implica que al tener solamente dos ecuaciones, a lo mucho podemos tener dos incógnitas. Con dos incógnitas, hay que tomar en cuenta también que cada incógnita o cada barra es una incógnita. Cada una de las barras, o nos interesa saber en cada una de las barras cuál es la normal que está actuando ahí. Y si esa normal es tracción o compresión. Eso es lo que queremos conocer. Esas son las incógnitas. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos barras que salen de un nudo, van a ser dos incógnitas. Si tenemos cuatro barras que salen de un nudo, van a ser cuatro incógnitas. De esa forma están configuradas estas incógnitas. Tendríamos que elegir dos nudos para comenzar en la estructura por el método de los nudos, y aquí teníamos dos opciones. La primera opción era elegir el nudo A, que evidentemente lo hemos elegido, y la segunda opción era elegir el nudo C, porque en el nudo C igual teníamos dos incógnitas, ¿no? Que eran dos barras saliendo del nudo. Si elegíamos el nudo E, por ejemplo, no era conveniente, porque aquí tenemos tres incógnitas. Una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Tenemos entonces esas tres incógnitas. Peor si elegíamos el nudo B. Entonces lo más recomendable era elegir el nudo A y el nudo C. Recordemos también que cada reacción, por el fenómeno de acción y reacción, por el principio de acción y reacción, se va a transmitir al otro nudo, ¿no? Como fenómeno de reacción. Entonces, agarramos el nudo, hacemos su diagrama de cuerpo libre, que es este, hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, y aquí vemos que en principio convenía hacer sumatoria de fuerzas verticales, porque en sumatoria de fuerzas verticales solo había una incógnita y era la normal AB. Hemos calculado la normal AB y nos salía positivo 0.901. Y si sale positivo es que está en tracción, ¿no? Ya hemos analizado en la anterior clase por qué. O si quieren hacerlo mecánicamente, recuerden que si sale siempre positivo es que es tracción. Y si nos sale negativo, como el NAD, que nos salía negativo, esto implica que esto está trabajando a compresión. ¿De acuerdo? Entonces sería un repaso rápido a lo que estábamos haciendo. Nos toca analizar un siguiente nudo. Hemos dicho que aquí tenemos el A, B, C, D y E. Y aquí tenemos reacciones que también son importantes. Esta es la vertical en A. Aquí hay una vertical en E. Y aquí hay una horizontal en E, que serían nuestras reacciones. Lo que vamos a hacer ahora es analizar otro nudo. Ya hemos resuelto el nudo A. Ya tenemos la normal aquí en esta base, en la B, y tenemos la normal en esta otra base. ¿Qué nudo sugieren hacer? Tenemos dos opciones, el B o el D.
Porque en el método de los nudos es conveniente ir avanzando así gradualmente, paso a paso, en cada una de los nudos. ¿Cuál sugieren ustedes poder resolver? ¿El nudo B o el nudo D? ¿Qué dicen? Alan dice el nudo D. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué sería el nudo de Alan? Alan dice, sería el nudo D porque solamente habrían dos incógnitas. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Creo que Alan tiene razón porque, a ver, analicemos esto. Lo que sucede aquí es que en el nudo A ya hemos calculado esta normal y hemos calculado esta normal. Por acción de fuerza y de acción, esta normal AD se transmite aquí y esta es la normal AD. Va a llevar el mismo nombre. Recuerdo que nos consultaba de esta situación Marcela, si no me equivoco, y nos decía qué pasaba con el nombre, ¿no? Y entonces la normal se mantiene con el nombre. Lo que hemos hecho es considerar incógnitas en rojo y los datos en azul. Entonces vamos a dibujar, vamos a hacer el nudo D porque solamente habrían dos incógnitas, como dice Alan. Entonces dibujamos nuestro nudo D. Nudo D. Tenemos como datos un kilonewton hacia abajo, un kilonewton. Luego, hacia la izquierda, aparece como dato, es un dato, la normal AD. La normal AD es un dato. Incluso podemos poner el valor, porque aquí ya lo hemos calculado. Menos 0,75. Menos, lo voy a mover un poquito. La normal AD menos 0,75. ¿No? Esa sería nuestra normal. Esos son los dos valores conocidos, pero recordemos que cada base implica una normal. Entonces aquí tenemos una normal incógnita y aquí tenemos otra normal de incógnita. Esta normal se llamaría normal de BAD, BD, y esta normal sería normal de E. Tendríamos entonces estas normales, ¿no? Bien. ¿Podrían decirme cuánto vale NDE? Esta normal, así sin hacer cálculos. ¿Alguien se anima? ¿Cuánto vale NDE? ¿Nadie? Para ver cómo están, bueno, para ver si hacen ejercicios, ¿no? Es que si uno hace ejercicios constantemente, podrías responder esta pregunta así, sin viendo así inmediatamente. NDE, ¿cuánto vale? Carlos dice 0,75. Hay un errorcito ahí, Carlos. Está cerca. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto vale NDE? Ok, Carlos dice menos 0,75 y es el valor correcto. ¿Cuánto vale NBD? Sin hacer cálculos. Directito, ¿cuánto vale NBD? Nada, nadie se anima.
Pablo dice 1 kilonewton. Exacto. Pablo tiene razón, es 1 kilonewton. Es que en estos casos, cuando tenemos así cargas, esto es lo más fácil, ¿no? Esto es lo más sencillo porque es que una carga es equivalente a la otra. No hay más donde hacer cálculos. Viendo simplemente el diagrama de cuerpo libre, uno podría saber directamente de qué valor se trata. Pero si no me creen, hagamos la sumatoria de fuerzas, ¿no? Digamos, sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales va a ser 0. Consideramos que los que apuntan hacia arriba son positivos. El que apunta hacia arriba es positivo. Entonces, la primera fuerza sería NBD, positivo hacia arriba, menos 1 kilonewton hacia abajo. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 0. Por lo tanto, de aquí despejando, NBD es igual a 1 kilonewton, tal como lo había dicho Pablo. ¿Esto es tracción o compresión? Un kilonewton positivo, ¿tracción o compresión? Sí, como dice Alan, esto es tracción. Bien, hagamos entonces la sumatoria de las fuerzas horizontales, considerando que los que apuntan en este sentido son positivos. Entonces, una primera fuerza que apunta en ese sentido es NDE, porque esto es igual a 0, NDE. Y sería negativo, porque apunta en este sentido, menos NAD, pero NAD es menos 0.75. Menos por menos es más. Bueno, esto es igual a 0. Entonces va a ser positivo, pero va a pasar aquí como negativo. Entonces NDE es igual a menos 0.75. Esto es tracción o compresión, menos 0.75. ¿Es tracción o compresión? Menos 0.75. ¿Qué dice? Alan dice que es compresión. Y es cierto, esto es compresión. Ahora, esto era facilito, como les decía. Es que este NBD es equivalente a 1 kilonewton. El NDE es equivalente a menos 0.75. Esto, si ustedes habrían practicado suficiente, lo hubieran dicho así sin ver incluso, ¿no? O sea, solamente viendo el diagrama de cuerpo libre, ya lo hubieran calculado así directamente. Entonces, esto se podía calcular de esa forma. Bien. Ahora tenemos dos opciones. O calculamos el nudo B o calculamos el nudo E. ¿Qué dicen? ¿Cuál calculamos? Cualquiera de los dos, ¿no? Porque los dos van a tener dos incógnitas. Calculemos primero el nudo E. Estoy eligiendo cualquiera, porque igual podía ser el nudo B. Estoy eligiendo el nudo E. Voy a dibujar desde ojo las incógnitas y de azul los datos que ya tenemos. Los datos que ya tenemos en el nudo E son la vertical y la horizontal. Esas reacciones. Entonces, aquí tenemos la vertical en E. Esto vale, a ver,
6.5 kilonewtons. 6.5 kilonewtons. Y tenemos la horizontal en E. Horizontal en E vale 3 kilonewtons. $3 kilonewtons. Y ahora las incógnitas. Incógnitas van a estar en rojo. La primera incógnita aquí, apuntando hacia arriba, normal de E a C, ¿no? De E a C. Aquí, por acciones de acción, esto ya lo tenemos, ¿no? Esta normal de E ya lo tenemos, porque lo hemos calculado justo aquí. Entonces esto tiene que ser de color azul. Vuelvo a mi color azul. Esta es la normal de E. Esta normal de E es menos 0,75. Bien, pero falta una, ¿no? Una de las bases que es esta. Esta que es la normal BE. La normal BE. Aquí tengo un dato que es el ángulo alfa. Este es ángulo alfa, ¿no? Entonces este es el ángulo alfa que va a ser importante en el cálculo. Bien, tenemos esto y hacemos ¿qué? ¿Qué paso hacemos ahora? ¿Sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas horizontales? ¿Cuál sería el primer paso que ustedes sugieren? ¿Verticales u horizontales? ¿Qué dicen? Horizontales, dice Jefferson. ¿Qué dicen los demás? Alan dice horizontales. ¿Por qué no verticales? Ariel también dice horizontales. Es que con horizontales solamente hay una incógnita. Si hacemos verticales van a haber dos incógnitas. Entonces los tres tienen razón, tanto Ariel, Alan como Jefferson. Si están en lo correcto, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Van a ver que solamente hay una incógnita. Todos están apuntando a este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces consideremos que todo, o el que apunta a la izquierda es positivo, así que no nos complica. Entonces, el primero, horizontal en E, es 3 kilonewtons a este lado. Este otro es positivo, ¿no? Porque apunta. Más. Menos 0.75. El ND apunta a este lado. Y ahora el NBE. Más NBE por seno o coseno de alfa. Porque hay que hacer alfa. ¿Qué usamos? ¿Seno o coseno? Coseno de alfa, como dice Ariel y Alan. Coseno de alfa. Recordemos que alfa vale 33.69. 33.69. Lo voy a poner aquí para recordar. 33.69. Entonces sería coseno de 33.69. Esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, de aquí podemos despejar el NBE. ¿Cuánto le sale despejando el NBE? Va a ser igual. Este 0.75 se va a este lado como positivo. Este 3 positivo se va a este lado como negativo. Entonces sería menos 2.25. Menos 2.25 dividido entre el coseno de 33.69
sería el NBE. ¿Cuánto sale esto? Alan dice que menos 2.704. ¿Qué dicen los demás? De acuerdo, Jefferson también encuentra el mismo valor. Alan, Ariel también. Entonces, menos 2.704 sería nuestra fuerza o nuestra normal que actúa en esa base. ¿Esto es tracción o compresión? Es compresión porque es negativo. Entonces, seguimos avanzando. Ahora sí podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Aquí podemos decir que todos los que apunten hacia arriba son positivos porque si nos fijamos todos están apuntando arriba, igual que ese dato. Entonces, no habría problema. Primer positivo sería vertical N, 6.5. 6.5 vertical N, apunta arriba, positivo. Segundo positivo, NS más NS, que sería la normal de EAC, apuntando hacia arriba. Tercer positivo, la proyección de NB más NB, como es el cateto opuesto, que es la proyección, y es el seno de alfa. Seno de alfa, igual a 0. Pero el NB ya lo hemos calculado aquí, es menos 2.704. Por lo tanto, aquí vamos a calcular el NS. ¿Cuánto le sale el NS? El NS tiene que calcularse como 2.704 por el seno de 33.69, ese valor menos 6.5. ¿Cuánto le sale? 6.326. ¿Qué dicen los demás? Jefferson dice 5, menos 5. ¿Qué dicen los demás? A ver si los revisas, Alan Gutiérrez. Voy a repetir el cálculo para los que están ahí con calculadora. Sería, este valor sería, que es menos 2.704, va a estar aquí. Pero esto, al pasar aquí, se vuelve positivo. Entonces, sería 2.704 por el seno de 33.69. ¿Cuánto sale eso? 2.704 por el seno de 33.69. Y eso le van a restar menos 6.5. Bueno, a Alan le sale 5, menos 5, a Ariel también menos 5, a Laura, a José Carlos
Laura le sale -5 y a Jefferson también le sale -5. Entonces, digamos que por mayoría de votos, esto es -5 kilonewtons. -5 kilonewtons, esto está en compresión. Bien. Entonces, el NS que actuaría en esta base vale -5. Está en compresión, ¿no? Bien, ya hemos calculado el nudo A, luego hemos calculado el nudo D, luego hemos calculado el nudo E. Tendríamos que seguir calculando cuál nudo nos conviene, el nudo B o el nudo C. ¿Qué dicen? ¿Cuál nudo sería el siguiente? Si ustedes tendrían la posibilidad de seleccionar, ¿qué nudo elegirían? ¿El nudo B o el nudo C? ¿O da igual? Da igual seleccionar cualquiera de los dos. Lo que va a suceder es que va a ser más difícil resolver el nudo B. ¿Por qué va a ser más difícil? Porque tenemos más fuerzas aquí. Cada baza es una fuerza. Sería mucho más sencillo el nudo C, porque solamente hay dos. Entonces, desde el punto de la facilidad, el nudo C sería el más sencillo. El nudo B, el más complicado. ¿Les parece si resolvemos el nudo B y vemos qué sucede? ¿Cómo trabajaríamos en un nudo así con tantos valores? Entonces, este sería, bueno, recordemos nuestros nudos. Y vamos a trabajar ahora en el nudo B. Dibujamos el nudo B. Tenemos que recordar que en azul hemos ido dibujando nuestros datos y en rojo nuestras incógnitas. Recordar también que al haber calculado esta normal, tenemos esta normal. Hemos calculado posteriormente esta normal, por lo tanto tenemos esta normal. Y ahora en este último hemos calculado esta normal, por lo tanto tenemos esta normal. Interesantemente, solo hay una incógnita, ¿no? Bien, nuestra incógnita la vamos a dibujar en rojo, así que nuestra incógnita es esta. La normal de B a C. Nuestros datos serían, aquí tenemos una carga de 3 kilonewtons. 3 kilonewtons sería nuestro dato. Aquí hay otra reacción, aquí hay otra, y aquí hay otra. Esta es la normal de A a B. Esta es la normal de B a D. Y esta es la normal de B a E. Pero estos valores son datos. NAB, por ejemplo, NAB, ¿dónde está? Aquí. Vale 0.901. 0.901. NBD vale 'NBD', ¿dónde está? Aquí está. NBD vale 1 kilonewton.
NBD vale 1. NBE vale menos 2.704. Menos 2.704. La idea es calcular NBC. Lo que podemos hacer es, bueno, en todo caso, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales o si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, da igual, porque vamos a tener la misma cantidad de incógnitas, ¿no? Pongámosle el ángulo alfa más, porque eso es lo que falta. Aquí tenemos un ángulo alfa, que allí también se repite el ángulo alfa, aquí hay el ángulo alfa. Entonces aquí tenemos el ángulo alfa, aquí alfa y aquí también alfa. Bueno, podemos hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, considerando que los que apuntan en este sentido son positivos. Reitero, da igual, si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales o si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, da igual, porque se tiene la misma cantidad de incógnitas. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales. La primera horizontal sería este 3 kilonewtons. 3 kilonewtons. La segunda sería este NAB, negativo, pero no, menos 0.901 por el seno o el coseno. 0.901 por el seno o el coseno. Sería por el coseno, ¿no? Coseno de alfa, porque recuerden que si tengo esto, este es mi ángulo alfa y aquí tengo una normal, aquí. Esto va a ser n por el coseno de alfa y cuando es cateto opuesto va a ser n por el seno de alfa. Entonces, como es cateto adyacente, entonces es por el coseno de alfa. Seguimos avanzando. Ya está esto, ya está esto. Ahora podemos poner este NB, que va a ser positivo, más NB, que es menos 2.704. Esta. Por el coseno de alfa también, porque es cateto adyacente. Y ahora nos toca la proyección del NBC, que es positivo también. NBC por, como es cateto adyacente, es por el coseno de alfa. Y esto es igual a 0. La única incógnita aquí es el NBC. ¿Cuánto le sale NBC? Calcúlenlo, por favor. Para despejar NBC, lo que tendríamos que hacer es sumar 3 menos, no, cada uno negativo o con su signo contrario, ¿no? Menos 3 más 0.901 por el coseno de alfa, que es 33.69. Y luego, como es menos 2.704, sería más 2.704 por el coseno de 33.69. Y todo ese valor lo dividimos entre coseno de 33.69. ¿Cuánto resulta ser ese valor? ¿Cuánto le sale? Alan dice que le sale menos 0.0005.
0,5, lo mismo Jefferson. Esto yo lo aproximaría igual a 0. ¿Por qué igual a 0? A ver si analizamos el nudo E. En realidad aquí hemos calculado esto, esto y esto. Esta normal se repetía. La normal S era menos 5, ¿no? Aquí, menos 5. Menos 5. Entonces significa que este era menos 5. Interesantemente, como era menos 5, significaba que esto apuntaba hacia arriba con un valor de 5. Porque el negativo implica que nos hemos equivocado en el sentido del vector de la carga o de la fuerza, y significa que tiene sentido contrario. En ese sentido, 5 con 5 se contraponen y bueno, esto queda 0. Esta carga aquí debería ser 0. No hay de otra. Ya se están compensando este 5 con este 5. Y esto va a ser 0. Lo pueden probar. Hagan sumatoria de fuerzas horizontales o verticales en el nudo C. Y ahí van a encontrar que la normal en vez de C es 0. Podemos verificarlo. Verificamos. La sumatoria. O bueno, verificamos en el nudo C. Nudo C, aquí. Entonces, vamos a tener nuestros datos. Datos sería este, que es la normal S, que vale menos 5. Dato sería esta fuerza o esta carga que vale 5 kilonewtons. Incógnita sería esta reacción, esta normal BC. Lo que queremos saber es cuánto vale la normal BC. Recordemos también que aquí hay un ángulo alfa. Por lo tanto, podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales, aunque si se fijan, con sumatoria de fuerzas horizontales ya está resuelto, se supone que es 0. Ya está clarito con sumatoria de fuerzas horizontales, pero hagamos con sumatoria de fuerzas verticales. Considerando que los que apuntan abajo son positivos. ¿Por qué eso? Porque toditos están apuntando hacia abajo, así que conviene, ¿no? Sería primera fuerza normal S, pero esto es menos 5. Sería positivo, ¿no? Y se queda con su signo, menos 5. Siguiente fuerza es esta de 5 kilonewtons. Va a ser positivo porque apunta hacia abajo. Y finalmente sería más NBC por el seno de alfa. Como es el cateto opuesto, es el seno de alfa. Y esto tiene que ser igual a 0. Este menos 5 con este más 5 se van a ir. Y entonces no hay de otra que NBC sea igual a 0. No hay de otra. Y este resultado es bien interesante, ¿no? La normal que tiene esa barra es de 0. Eso significaría que podríamos poner una barra de cualquier sección, porque
no hay una reacción como tal. Aunque alguno podría decir, no, pues no ponemos una base ahí porque no soporta nada. Es que si no ponemos ninguna base aquí, lo que va a suceder es que esto se va a caer, ¿no? Sueltito se va a caer. Entonces tiene que haber una base, pero interesantemente esas cargas se contrarrestan en toda la cercha y al final el NBC nos sale cero. Esa es la idea de la normal entre B y C. ¿Está bien? Lo que les decía, con sumatoria de fuerzas horizontales ya se demostraba con menos pasos que la normal BC salía a cero. ¿Se entiende esta parte? Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre el método de los nudos? ¿Algún comentario, alguna cuestión? Va a ser interesante ir avanzando y ver lo que sucede con el método de los cortes. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Dígame un sí o un no en el chat, por favor. Si se ha entendido, póngale un sí. Si no se ha entendido, póngale un no. Ok, de acuerdo. Vamos a continuar entonces con el siguiente método. Lo que hemos resuelto, lo hemos resuelto por el método de los nudos, ¿no? Donde solamente tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. No hay sumatoria de momentos en el método de los nudos. Dos ecuaciones. El segundo método, aquí le vamos a poner un 2 porque es el segundo método, es el método de los cortes. También se llama el método de las secciones. También se llama el método de Ritter. Pero generalmente lo conocemos por el método de los cortes, porque técnicamente hacemos unos cortes que nos van a ayudar a resolver el problema. Este método de los cortes lo que hace es que vamos a generar un corte y ese corte va a dividir a la cercha. Cada corte, cada base dividida, la base que se divide, se convierte en una incógnita. ¿De acuerdo? Tengo, por ejemplo, a ver, veamos el caso de la cercha, aunque ya les haya mucho. Sigamos aquí. Tengo una cercha de este tipo, así una sencillita. Un corte aquí significa que tengo dos incógnitas. Dos incógnitas. Porque la primera incógnita sería la normal aquí y la segunda sería la normal en esta otra base. Cada corte significa una incógnita. ¿De acuerdo? Si yo hago un corte aquí, a ver, voy a hacer con otro color. Si yo hago un corte aquí, significa que tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, ¿no? Cada base cortada es una incógnita. Lo tienen que tener bien claro. De tal forma que ustedes generen un corte y ese corte define lo que sería una incógnita, una normal, una fuerza normal incógnita. Ahora, lo que vamos a hacer es que aquí, en este método, sí se pueden utilizar sumatoria de momentos. Eso es interesante porque el método de los nudos no se podía usar. En este método sí se pueden utilizar sumatoria de momentos.
Podemos utilizar sumatoria de fuerzas horizontales, verticales para eliminar fuerzas paralelas. Así que utilizaríamos las tres ecuaciones. Con las tres ecuaciones vamos a poder resolver cualquier problema. Entonces, hagamos el ejercicio. Nuevamente utilicemos nuestra cercha, pero ahora lo vamos a resolver por el método de los cortes. Entonces aquí anotamos método de los cortes. Dibujen por favor la cercha y procedemos en un par de minutos. Supongo que ya han realizado el gráfico de la cercha. Ahora tenemos que definir los cortes. Yo voy a definir dos cortes y después analizamos por qué seleccionamos uno de ellos o por qué no lo seleccionamos. El primer corte que les voy a sugerir es este. Este corte que se llama corte 1. Le voy a poner en cuadraditos. ¿De acuerdo? El corte 1. Voy a hacer otro corte y este va a ser el corte 2. Lo estoy dibujando así chuequito a propósito. Esto significa que un corte no necesariamente puede ser recto como el corte 1, sino que puede ser curveado si ustedes quieren también. Puede ser curveado, no hay problema. Por eso lo he dibujado medio así curveado. Ahora, un corte de una base significa una incógnita, una normal a resolver. La pregunta, ¿cuántas incógnitas tiene el corte 1? ¿Cuántas incógnitas tiene el corte 1? Si cada base cortada es una incógnita. ¿Qué dicen? Alan dice que son 3. ¿Qué dicen los demás? Johnny dice que son 3. José dice 3 también. Ariel también 3. Y evidentemente son 3 incógnitas. Una incógnita aquí. Primera. Segunda. Tercera. Bien, tenemos 3 incógnitas. Si analizamos el corte 2, ¿cuántas incógnitas tiene el corte 2? Exacto, como dicen la mayoría de ustedes en el chat, son, bueno, casi todos, ¿no? Son 4 incógnitas. Recordemos que en el método de los cortes tenemos 3 ecuaciones. Tenemos sumatoria de momentos, porque ya se puede utilizar, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos 3 ecuaciones. Máximo deberían haber 3 incógnitas. No pueden haber 4 incógnitas en un problema así. Por lo tanto, lo que corresponde es utilizar un primer corte que tenga 3 incógnitas, no más. No puede tener más. Entonces, como entenderán a dónde me dirijo, significa que tenemos que seleccionar primero el corte 1. El corte de 1 a 1. Este corte 1, bueno, una vez que hemos hecho el corte, aquí tenemos que seleccionar. O trabajamos con esta parte izquierda de la estructura, o trabajamos con esta parte derecha de la estructura. Si uno analiza, es más sencillo trabajar con esta parte derecha. Entonces, tendríamos que dibujar todo lo que queda a la derecha. Todo, después del corte, es como si agarraríamos un cuchillo y cortamos todo esto y nos queda esta parte. Entonces, tenemos un nudo,
Bueno, lo voy a hacer con otro color. Un momentito. Tenemos un nudo por aquí. Tenemos una valla. Y aquí tenemos otro nudo. No le voy a poner el apoyo, sino sé que es un nudo. En vez de eso le voy a poner las reacciones. Aquí hemos calculado ya vertical N y hemos calculado anteriormente horizontal N en el método de los nudos. Vamos a utilizar estas mismas reacciones, igual que la vertical en A. Recordemos que este es A, B, C, D y E. Entonces aquí, en esta parte, tenemos como datos, hemos dicho que los datos los vamos a dibujar de color azul. Datos tenemos vertical N. Dato tenemos horizontal N. Dato tenemos aquí arriba los 5 kilonewtons. Este valor. ¿Habrá algún otro dato? No hay más datos. Esos son los datos que tenemos. Incógnitas con rojo. Una primera incógnita es esta normal. Entonces, aquí vamos a dibujar esta normal que se llamaría normal BC. En el otro nudo, aquí, en el otro extremo, tenemos esta normal como incógnita. Normal B. Normal B. E. Y luego aquí tenemos la normal DE. Normal DE. Entonces tenemos esto y recuerden también que aquí estaría el ángulo alfa porque ese ángulo alfa está aquí. Este sería entonces el corte. Ahí hemos dibujado las tres incógnitas que significan cortar la estructura con ese corte 1. Y eso define a esas tres incógnitas. Aquí también estaría el ángulo alfa, ¿no? Aquí arriba. Porque el ángulo alfa está aquí. Y si está aquí arriba también. Entonces, el ángulo alfa está ahí. Ahora, aquí sí podemos hacer sumatoria de momentos, sumatoria de verticales, sumatoria de horizontales. ¿Qué sugieren hacer primero? Tenemos el nudo C por aquí y aquí abajo el nudo E. Comencemos haciendo sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos. ¿Dónde harían sumatoria de momentos? ¿Qué me dicen? N y G. ¿Por qué N? Por Para eliminar todas esas incógnitas. todas esas fuerzas que son concurrentes al nudo E, ¿no? Es una decisión inteligente seleccionar origen de momentos, sumatoria de momentos en E, porque esto tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0 porque es articulación, ¿no es cierto? Ahí está la gran ventaja de lo que analizábamos en la anterior clase, de que cada nudo en una cercha es articulación. Si es articulación, eso significa que sumatoria de momentos ahí también va a ser 0, ¿no? Entonces es otra situación importante a recordar. Entonces esto podemos considerar girando en este sentido positivo. Primero entonces NBC lo vamos a
a este NBC le vamos a convertir aquí en horizontal, ¿no? Que tiene que ser 90 grados perpendicular al brazo. Entonces sería por el coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Cuánto sería su brazo del NBC por coseno de alfa? ¿Qué sería esta proyección? ¿Cuánto es su brazo? ¿Cuánto es su brazo? 4, ¿no? Que sería 2 más 2. Toda esta distancia es su brazo. 4. ¿Alguna otra fuerza? El 5 kilonewtons tiene brazo. Hay dos respuestas, ¿no? Una respuesta es no y la otra respuesta es sí y su brazo es 0. ¿No es cierto? Pero en ambos casos no interviene el 5 kilonewtons por ser fuerza concusente, porque sería 5 por 0 o decimos que no tiene brazo y ya. Entonces esto es igual a 0. ¿Cuánto sale NBC? Como esto va a pasar a dividir, 0 dividido entre cualquier número, se queda 0. NBC es 0. Por el método de los cortes. Por el método de los nudos hemos encontrado que NBC valía 0. Entonces, esto está bien, ¿no? Bien, ahora corresponde hacer el cálculo de las otras incógnitas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sumatoria de fuerzas verticales o horizontales? ¿Qué sugiere? ¿Qué dicen? Verticales. Verticales sería más sencillo, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Que sea que todos los que apunten hacia arriba sean positivos. Aquí nosotros elegimos el sentido. Bien, comenzaríamos con las verticales. Vertical N sería la primera. Apunta hacia arriba, es positivo. Seguimos avanzando y la proyección de NBE más NBE por el seno de alfa, que sería esta proyección, seno de alfa. Seguimos avanzando y NBC negativo, NBC, por el seno de alfa, que sería esta proyección. El seno de alfa. Y finalmente, menos 5 kilonewtons, sería negativo esto, apunta hacia abajo, menos 5 kilonewtons. Y esto sería igual a 0, tiene que ser igual a 0. Recordemos que NBC es 0, entonces esto se elimina. NBE es nuestra incógnita y la vertical N la habríamos calculado como reacción. La vertical N sale 6.5. Entonces, con ese valor, calculamos NBE. ¿Cuánto le sale NBE? Sería el 5 pasa al otro lado, 5 menos 6.5, todo eso dividido entre el seno de 33.69. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto era el ángulo, Inge? 33.69. El ángulo alfa es 33.69. Ahí está bien. Sería 5 menos 6.5.
Eso sale menos 1.5. Menos 1.5 dividido entre seno de 33.69. Menos 2,7. Ya. Alan ha encontrado menos 2.704 y Johnny menos 2.704. Bueno, utilizando más decimales, ¿no? Está bien, 2.7, pero parece más, es preferible utilizar más decimales, entonces 2.704 kilonewtons como NBE. Revisando lo que habíamos encontrado anteriormente, NBE, aquí está. NBE menos 2.704. Una aclaración aquí también. Todas las incógnitas tienen que salir de la base, perdón, del nudo. Como en este caso, sale del nudo, sale del nudo, sale del nudo. De esa forma, si sale negativo, es compresión. Igual que en el método de los nudos. Entonces, NBE menos 2.704. Esto está bien, lo hemos verificado con el método de los nudos. Finalmente tendríamos la sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas horizontales. Y esto debe ser 0. Apuntamos que no, que todos apunten al otro lado para ser positivo. Todos apunten aquí para ser positivos. ¿Por qué estoy considerando esto? Porque la mayoría, bueno, todas las fuerzas horizontales están apuntando a este lado. Así que no nos complicamos. La primera sería la horizontal N. Sería positiva porque apunta en este sentido. La segunda sería ND más NDE. Luego tenemos NBE. Pero el NBE lo tenemos que multiplicar por el coseno de alfa. Finalmente sería esta proyección que sería NBC por el más NBC por el coseno de alfa. Toditos son positivos, ¿no? Esto lo igualamos a 0 y hemos concluido con esta ecuación de sumatoria de fuerzas horizontales. Pero recordemos que H sub E vale, aquí debe estar, H sub E vale 3 kilonewtons. H sub E vale 3 kilonewtons. NDE, bueno, es nuestra incógnita, NDE. NBE vale menos 2.704. Y NBC, como hemos calculado aquí, vale 0. Entonces, el valor de NDE será igual, esto va a pasar como positivo al otro lado, más 2.704 por coseno de 33.69 menos 3. NDE, ¿cuánto vale? Alan dice menos 0.75. ¿Está bien? ¿Han encontrado el mismo valor? Sí, ingeniero. De acuerdo. Esto sería entonces compresión. ¿Cómo nos salía con el método de los nudos? El NDE. Aunque es el NBC, NS, NDE aquí. Menos 0.75. Es el mismo valor. Mismo valor, eso quiere decir que esto está bien. Es menos 0.75.
¿Está bien? En un paso, bueno, en unos cuantos pasos ya hemos calculado 3 de las incógnitas. ¿Cuántas incógnitas son? Tenemos que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. 7 incógnitas en las basas, después de haber calculado las reacciones en los nudos. En la siguiente clase vamos a ver, aunque no, podemos hacerlo esto rápido. Es que hay una cosa bien interesante, el hecho de que no solamente se puede utilizar un nudo presente en la estructura, sino se puede utilizar un nudo que esté fuera de la estructura. Recuerden ustedes que cuando hemos hecho sumatoria de momentos aquí, esta fuerza de 5 kilonewtons, su brazo era 0. Se anulaba, no producía momentos. ¿Por qué no producía momentos? 5 kilonewtons porque es concurrente. Entonces, si nosotros graficamos nuestra base, y aquí tenemos nuestras incógnitas, aquí tenemos vertical N, tenemos horizontal N, tenemos los 5 kilonewtons de aquí, y tenemos nuestras incógnitas aquí, aquí y aquí. Recordemos que esto es A, B, C, D, E. Entonces, este es normal, BC. Esta es la normal, B. Esta es la normal, D, E. Bien, ya hemos resuelto esto. No habría que preocuparse, ¿no? Lo hemos resuelto aquí. Pero quiero mostrarles que se puede hacer una cosa interesante también. La pregunta es, ¿se puede calcular N de E con sumatoria de momentos? Esa es la pregunta que les hago. ¿Se puede calcular N de E haciendo sumatoria de momentos con una sola ecuación de sumatoria de momentos? Uno dirá, pero hacemos sumatoria de momentos en C y así podemos calcular. No, no es la respuesta correcta. Es que tenemos que tratar de eliminar estas incógnitas. Si elimino NB y elimino NDBC, si las elimino vamos a poder tener NDE en una sola ecuación. Una forma de eliminar sería que NBC y NBE concursan en un nudo. Y si vemos dónde concurren, este va a venir aquí, este va a venir aquí, concurren aquí, en este nudo. Este es el nudo P. ¿No es cierto? Las dos incógnitas concurren en el nudo B. Entonces, interesantemente, podemos hacer sumatoria de momentos en B, que tiene que ser igual a 0. Y podemos considerar que los que giran en este sentido son positivos. Primero, esta se elimina porque es concurrente y esta otra se elimina porque es concurrente, así que no pasa nada. Tendríamos este 5 kilonewtons. ¿Cuál sería el brazo de 5 kilonewtons? Esto va a ser, 5 kilonewtons va a ser positivo porque así gira la estructura así con relación al nudo B. ¿Cuál es el brazo de 5 kilonewtons?
3. 3. 3, exacto. Esta distancia 3. Entonces 5 por 3. Luego, horizontal N. ¿Cuánto es el brazo del horizontal N? Que también hace girar en sentido, por eso es positivo. ¿Cuánto es el brazo del horizontal N? 2. 2 también. Bueno, 2 porque es esto. Son 2 metros. Entonces es 2. Luego, el vertical N. ¿Cuánto es el brazo del vertical N? Sería también 3 metros. ¿Qué signo tiene esto? Hace girar en este sentido, por eso es negativo. Entonces, negativo. Y finalmente, normal de E. ¿Cuál es el brazo del normal de E? Esta incógnita, normal de E. Su brazo va a ser también 2. 2. Exacto, 2. Y esto va a ser positivo. Esto tiene que ser igual a 0. HE horizontal en E sale 3. Esto vale 3. Vertical N vale 6.5, si no me equivoco. 6.5, sí. 6.5. Entonces, de aquí podemos calcular directito, sin ninguna otra incógnita adicional, N de E. ¿Cuánto sale N de E? Sería menos 3 por 5, que es 15. Menos 3 por 2, que es 6. Eso hace menos 21. Más 6.5 por 3. Y todo eso se divide entre 2. Y Alan dice que es menos 0.75. ¿Le sale menos 0.75? Ok, Ariel también encuentra menos 0.75. NDE, hemos calculado de la otra forma, NDE, que está aquí, sale menos 0.75, está bien. Y por el método de los nudos sale el mismo. Entonces, esta es una forma de calcular igual, pero con sumatoria de momentos. Y lo interesante de esto es que no necesitábamos que el punto esté en la estructura, como hacíamos con vigas, ¿no? Teníamos una viga y les decía, o alguno de ustedes decía, calculamos sumatoria de momentos en A. Entonces, A era un punto de la viga, estamos acostumbrados. Si aquí elegíamos un punto C, no, pues lo hubiéramos visto raro, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer un punto C? ¿Cuál es la situación? En este caso, estamos analizando que un punto fuera del elemento de análisis también es válido, siempre y cuando conozcamos las distancias. Aquí nos ha servido conocer estos 2 metros, estos 2 metros, estos 3 metros. Han sido clave. Si no conocíamos esas distancias, no, tampoco íbamos a poder hacerlo. Entonces, en el método de los cortes se puede utilizar esta característica. O pueden resolverlo de la forma sencilla como lo hemos hecho aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿No? Más o menos. A ver, coméntenme. Pueden escribir en el chat. Ok, Pablo dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Bien. Vamos a continuar entonces la siguiente clase. Ya tenemos este primer corte.
Vamos a analizar el siguiente corte en la clase del martes. ¿Tienen alguna pregunta?